Los en silencio. Buenas tardes a todos, a los Seixuita, a sus esposas, familiares, amigos especiales, y sobre todo hoy, ya que está Ro ahí al lado, pues hombre, hubo una celebración, eso fue ayer, Ro. Se nos desapareció Ro, es que está tímida últimamente, pero bueno, queremos celebrar el cumpleaños de Ro. Creo que Hernán Darío estuvo también de cumpleaños en estos días y no sé si saben si hay otro cumpleaños. Silvio, acabamos de celebrar el cumpleaños de Ro. Eh, Hola Silvio. Bueno, la reunión de hoy tendremos una sesión especial en la que compartiremos nuestras reacciones personales a la entrevista del Papa con unos jóvenes en Roma en el mes pasado. Se supone que luego de ver el video que fue enviado la semana pasada para todo el mundo, como siempre, nuestra reunión estará enmarcada por un profundo respeto que nos tenemos unos con otros en nuestras opiniones y en nuestras creencias. Les he solicitado tener sus notas por escrito para leer y básicamente o presentar en no más de 4 o 5 minutos, dependiendo del número de participantes. Trataremos luego de abrir los micrófonos para comentarios y reacciones, como siempre, de quienes vieron el video pero no prepararon notas y de todos los demás en nuestra sesión. Al final, he reservado los últimos 5 minutos para hacer nuestra encuesta periódica sobre posibles temas futuros para nuestras tertulias a partir de julio y en agosto. Hoy tengo inscritos que han llamado y han mandado un mensaje. Están inscritos William Mejía, que lo tengo yo porque me dice que no pudo estar, pero mandó unas notitas. También está Vicente Alcalá, está Álvaro Guerra, tengo a Silvio Zuluaga, tengo a Jorge Luis Puerta y Bernardo Nieto acabó de decir que tiene unas noticas. Quisiera ver así en la pantalla si hay alguien más que tiene preparado algo por escrito. Luis Guillermo Arango. Fernando Bernal. Hernando Bernal. Rigoberto. Rigoberto. Qué bien, Rigoberto. Pedrito Benítez. Pedro Benítez. Ok. Pedro Benítez. ¿Alguien más tiene algo preparado? Bueno, después de que pasen todos los que han preparado, dejaremos abierto para los que tengan algunas notas y quieran hacer alguna reacción a eso. Entonces, repito, tengo a William, Vicente, Álvaro Guerra, Silvio, Jorge Luis, Bernardo Nieto, Luis Guillermo Arango, Hernando Bernal, Rigoberto Reyes, Pedro Benítez y yo tengo unas noticas también preparadas. Uno tiene que dar ejemplo de esta vaina, ¿no es cierto? Entonces, ¿alguien más? Entonces, comencemos de una vez. Me voy a permitir leerles la intervención de William Mejía, que me la mandó. Me dijo que tenía un problema, un asunto familiar que tenía que resolver y por eso me pidió que le hiciera el favor de leer esto. Darío, y no tienes, perdona, no tienes la posibilidad de compartirla en pantalla para seguirte a la vez que la lees. Esa es la mejor idea, me leíste el pensamiento. Gracias. Lo tengo aquí. Entonces, voy a leer los comentarios a propósito de Amén. Francisco responde, William Mejía. Como productor del director cinematográfico Jordi Évole, asumo que la filmación que vi el mes pasado en Star Plus tuvo un objetivo, una preparación, un guión y alguna edición, por lo que no creo que todo haya sido tan espontáneo como parece y aparece. Viendo la grabación, me pregunté por qué motivo el Papa Francisco accedió a entrevistarse con un grupo de muchachas y muchachos. ¿Buscaba acercar la iglesia a los jóvenes? ¿Quería mostrar que no tenía cortapisas para enfrentar un cuestionario tan variado? Observando el vídeo, percibí en él una hábil comunicación del pastor con el político. Las 7 jóvenes y los 3 muchachos, 4 españoles, 4 suramericanas, una estadounidense y un senegalés, que interrogaron al Papa, fueron interesantemente escogidos. Por ejemplo, un ateo,
una víctima de un pederasta del Opus Dei, una chica que vende contenido para adultos en Internet, una ultracristiana, un migrante, una lesbiana y una víctima de bullying. ¿Les dieron algunas indicaciones antes de su encuentro con el pontífice? Creo que los temas abordados también tuvieron alguna preparación o selección temática, pues correspondieron a asuntos críticos como la migración, los abusos sexuales cometidos por religiosos, la pornografía, los derechos de género, la comunidad LGBTQ+, el aborto, el machismo, los abusos de poder, el papel de la mujer en la iglesia. Hubo preguntas ingenuas como si el Papa tenía sueldo, teléfono y redes sociales, si extrañaba a su familia o se sentía solo. Otras llevaban cargas de profundidad. Esta variedad de interrogantes y comentarios hacía interesante el encuentro. Hubo respuestas fuertes y claras, como las que dio sobre los casos de abusadores de menores, donde afirmó que no prescriben, y respuestas elusivas, como la que expresó sobre la representación de las imágenes de Jesús y María como personas blancas, cuando muy probablemente no lo fueron. Hubo temas en que vi enredado al Papa, como los del aborto y el papel de la mujer en la iglesia. En el primero pidió que los sacerdotes no preguntaran mucho a la mujer que ha abortado y fueran misericordiosos con ella, pero por otro lado dijo que hay que ver el aborto desde un punto de vista científico. Sus respuestas frente a este espinoso tema no me parecieron absolutamente claras y convincentes. En el segundo lo vi evasivo, al decir que hay que dejar el ministerio para los hombres y la maternalidad para las mujeres, y afirmar que la promoción de la mujer va en la línea de su propia vocación, que la mujer tiene su función en la iglesia porque la iglesia es mujer, entre paréntesis argumentando que no se dice el iglesia, sino la iglesia, para terminar afirmando que a la mujer hay que promoverla, entre paréntesis, pero no al punto que llegue al sacerdocio, digo yo. Aquí eché de menos una contrapregunta del tipo, entonces, ¿está a favor o no del sacerdocio femenino? Mientras pasaba el video, me preguntaba si una entrevista así la hubieran enfrentado Juan Pablo II o Benedicto XVI. Me respondí que no. Francisco ha mostrado su perfil de pastor, su ausencia de temor para enfrentar un interrogatorio y su interés por acercarse al mundo de hoy. William Mejía, muchísimas gracias, William. Le damos un aplauso a William. Tremendo resumen. Yo ya casi no hablo porque ya después de esto está interesantísimo. Bueno, vamos a seguir. El segundo es Vicente Alcalá. Adelante, Vicente. Te escuchamos. Libera tu micrófono. Gracias. Pues me alegro mucho de que haya comenzado William con ese resumen, con ese análisis de todo el video. Yo vi una primera parte que me gustó mucho y es sobre la que escribí esta página. Si acaso luego hago algún comentario sobre la segunda parte, para mí la segunda parte del video, pero pues ya estuvo bastante bien comentada por William. Bueno, yo aquí daba las gracias a Darío y a los demás que hicieron posible que tuviéramos este video, muy valioso para mí, y muchas gracias por la oportunidad que nos dieron. Comenté algunas cosas al principio. Si a alguien le cae mal a uno, nada de lo que diga o haga lo recibirá uno bien. Por el contrario, si a alguien le cae bien a uno, cualquier cosa de esta persona será bienvenida. Eso lo vivo muy frecuentemente. ¿Y por qué a alguien le cae bien a uno? Hay muchos motivos conscientes e inconscientes. Uno de ellos es que lo que dice o hace se parece mucho o coincide con lo que uno piensa o siente. Otro motivo de que le cae bien a alguien, a uno, es que se nota la coherencia en esa persona entre lo que dice y las actitudes que muestra. Esta es mi primera reacción ante el Papa en su entrevista. Su capacidad de escuchar con el alma, escucha con los oídos, con la vista, con todo su cuerpo y con simpatía. Es auténtico, no solo sincero, sino abierto a los otros.
No es su interés personal, sino que se interesa de verdad por quien le está hablando y atiende a los intereses de ellos. Reacciona a la emoción del que habla y lo hace sentir bien, relacionando lo que comunica el otro con algo propio de él o con algún otro gesto. Me hizo recordar y confirmó varios de los mensajes en su visita a Colombia. El encuentro no es una idea abstracta. Lo vive y lo demuestra, sobre todo el encuentro con los jóvenes, así como decía William, estuviera un poco editado, digamos, el video, pero de todas maneras hay un encuentro muy verdadero, ¿no? Dicho sea de paso, a mí me rejuveneció esta entrevista, no solo por el Papa, sino también por lo que expresaban los jóvenes. Otras cosas de las que dijo en Colombia, la esclavitud actual y la manera tan sutil como la reconoce y la manifiesta. También me llama, como dije, la atención su realismo y su naturalidad. No se asombra de nada humano y habla de lo vivido por él, vivido por los demás a su alrededor. No trata de aparentar nada, sino que responde como es, como piensa. También estoy de acuerdo que algunas respuestas quedaron un poquito complicadas. Unas veces coincide con lo que vive el joven que le habla, la soledad, la depresión, etc. Otras veces reconoce que a él no le ha pasado igual, sino diferente. Por ejemplo, cuando habló de la acogida en Alemania a los inmigrantes, y ya que él mismo es inmigrante en su familia. Otras veces empatiza con lo que vive el joven y de alguna manera le da una respuesta con gestos más que con palabras. Se trasluce su espiritualidad ignaciana. En tiempo de desolación no hacer mudanza. Aprovecha el momento de la tormenta para resaltar lo que está diciendo con la imagen del invierno interior. Otro aspecto de la espiritualidad ignaciana lo noto yo un poco en la parte, digamos, cuando habla de la economía, del sueldo, del trabajo de nivel medio, etcétera. Un poquito de la indiferencia del principio y fundamento, creo yo. No defiende a la iglesia justificándola, sino aceptando sus errores y ubicándose siempre en el momento de la historia y la cultura circundante, pero reconociendo la necesidad de cambio y conversión, comenzando desde dentro. Más que sermones, da valor al testimonio de quienes, como la religiosa con los niños de la calle, se entrega al servicio de los demás. No solo se queda en lo personal y la sintonía con el otro, trasciende a niveles nacionales e internacionales, denuncia y amonesta sobre la necesidad de acoger y también integrar a los inmigrantes. En cuanto al racismo, acoge la relación que se da con la inmigración que les ponen los jóvenes. En lo del racismo, la explotación y otras enfermedades culturales es nítido y comprometido. Por ahora, esto es solo de los primeros minutos de la entrevista. Necesito terminarla de ver y creo que la repetiré completa porque es agradable y muy interesante. Ahora, bueno, realmente la segunda parte es mucho más dura, me parece a mí, y me dio motivo para una cosa muy importante personal, pero ya luego les cuento si hay tiempo. Y por ahora, pues escuchemos otras reacciones. Gracias, Vicente. Muchísimas gracias. Buena reacción. Seguimos con el siguiente. Álvaro Guerra. Adelante, Álvaro. Libera tu micrófono. Gracias, Darío. Francisco es un papa moderno. Sin duda es un lugar común, pero es cierto. Más allá de su buen sentido del humor, de ser hincha de San Lorenzo y otras cosas, digamos que normales, el Papa tiene una comprensión bastante integral de las realidades que, para bien o para mal, hacen parte protagónica de la contemporaneidad. La inmigración, el concepto de las periferias, las nuevas formas de esclavitud, la explotación de personas a nivel laboral, el aborto, el feminismo, las dificultades de la Iglesia para integrar a la mujer en la estructura de la institucionalidad católica, el sexo, la pornografía, las redes sociales,
En fin, estos y otros ejemplos, es un papa que se mueve con facilidad en estos campos tan difíciles y en los cuales, por supuesto, hay excepciones en las cuales tiene dificultades de análisis, pero nunca lo deja de enfrentar. Hay muchos aspectos de la personalidad del Papa en su ámbito personal y en su ámbito como primado de la Iglesia Católica que ya han sido suficientemente estudiados y por lo cual no es necesario reiterarlos. Haré simplemente mención a 2 o 3 ideas o planteamientos que me parecieron notables en sus respuestas frente a jóvenes con edades y estructuras mentales no fáciles de enfrentar. Como lo decían algunos de ustedes ya, líderes feministas, trabajadoras sexuales en la red, confesados agnósticos, abortistas con una muy interesante forma de ver el problema, estudiantes, jóvenes abusados en su infancia. Un menú bien interesante que manejó con notables niveles de empatía y de sincera comprensión. Me gustó mucho la frase: para mí, como cabeza de la Iglesia, lo importante no es el adjetivo, sino el sustantivo. Esto lo dijo a propósito de una pregunta sobre su opinión acerca de homosexuales, bisexuales, trans, etc. El adjetivo es limitante, el sustantivo es preciso y realmente sujeto para analizar. Cuando se habla de una mujer bisexual, ya de entrada hay una etiqueta que dificulta establecer espacios de diálogo. Se está al frente de un ser humano. Y pienso que este criterio de no adjetivo facilita enormemente el clima de las relaciones. Creo que es algo muy interesante para aplicar a muchos espacios de nuestra realidad, en campos como la política, la educación y muchos campos más. Algo va de tú siempre tan perdido a tiempo sin saber de ti. Ese partido político tan fundamentalista. La adjetivación generalmente produce que nuestro interlocutor se ponga en una posición negativa. Ese partido político normalmente divisionista. Un segundo punto que destacaría es la opinión de cambios en las sociedades del papel de la juventud en procesos políticos e introduce el concepto de la periferia. ¿De qué se trata? De que los jóvenes se unten de realidad y no necesariamente en la literalidad de la periferia como concepto espacial, sino periferia de comunidades pobres en las grandes ciudades, periferia en los medios, periferia en los oficios, en fin, que vivan las realidades sino que esperen a que se las cuenten. Un tercer y breve punto es su muy evidente preocupación por el problema de la inmigración. Esta es, dice Francisco, como tal vez Luis Arturo ya lo mencionaba, o era Vicente tal vez, no solo es vergonzante, sino también torpe. Es la explotación de los inmigrantes en nuestra nueva esclavitud. Hay que tener real respeto por una parte, pero también imaginación para integrar a los inmigrantes en los procesos económicos y sociales de los países que reciben altos volúmenes de personas. Por último, sus conceptos en temas tan interesantes como el amor, el sexo y el aborto son espacios en los cuales no se siente tan cómodo, pero es comprensible que así sea, aunque es claro que no lo evita. Francisco es un papa moderno, capaz de manejar cualquier tema y con una gran facilidad para comunicarse. Hasta ahí. Qué bien, Álvaro. Muchísimas gracias. Qué maravilla recibir todas estas reacciones. Creo que cada uno va integrando una y otra variable a su reacción. Gracias, Álvaro. El siguiente es Silvio Zuluaga. Adelante, Silvio, te escuchamos. Bueno, yo escribí algo, pero esta mañana le pregunté al chat GPT qué opinaba de la entrevista. Pues voy a leerles lo que dice. Si creen conveniente, puedo leer después lo mío. Sí. Lamentablemente, no puedo proporcionarte impresiones actualizadas sobre una entrevista específica llamada Francisco Responde, diálogo entre la juventud y el Papa, ya que mi conocimiento se encuentra actualizado hasta septiembre del 2021 y no tengo acceso a información en tiempo real. Además, no tengo conocimiento de una entrevista específica con ese título. Sin embargo, puedo ofrecerte una perspectiva general sobre las interacciones entre el Papa Francisco y los jóvenes. El Papa Francisco ha demostrado un interés y compromisos significativos con los jóvenes desde el comienzo de su papado en 2013. Ha llevado a cabo varias reuniones y eventos específicamente dirigidos a la juventud, como la Jornada Mundial de la Juventud, encuentros con movimientos juveniles
y visitas pastorales a diferentes países. Las impresiones de la juventud sobre el Papa Francisco son diversas y pueden variar según las diferentes perspectivas y experiencias personales. Algunos jóvenes lo ven como un líder carismático y progresista que ha abordado temas relevantes para ellos como la justicia social, el medio ambiente y la inmigración. Valorarían su enfoque compasivo y su llamado a la solidaridad y a la inclusión. Otros jóvenes pueden tener opiniones más críticas o encontrar desafíos en la forma con que el Papa aborda ciertos temas o cuestiones doctrinales. Pueden existir diferencias en cuanto a las expectativas y demandas de los jóvenes en relación con la Iglesia y su papel de la sociedad. En general, las interacciones entre el Papa Francisco y los jóvenes han sido vistas como un intento de acercamiento y diálogo, reconociendo la importancia de la participación activa de la juventud en la Iglesia y en el mundo. El Papa ha alentado a los jóvenes a ser agentes de cambio, a comprometerse con su fe y a ser constructores de un mundo mejor. Recuerda que estas impresiones son generales y pueden variar según las experiencias y opiniones individuales de los jóvenes. Hasta ahí el chat. Hay que darle un aplauso a la inteligencia artificial. Ahora sigue la inteligencia de Silvio. Qué bien responde Francisco. Responde Francisco fue un foro en el que jóvenes de diversas nacionalidades compartieron una hora con el Papa Francisco. El comienzo se caracterizó por un ambiente en donde los jóvenes se mostraban nerviosos, halagados y ansiosos para terminar con miradas de gratitud y cariño hacia la bonomía de un hombre que sabe escuchar y generar confianza e informalidad. El hielo lo rompió una joven preguntándole cómo se sentía de la rodilla. Luego otro indagó si tenía salario como papa, otra le preguntó sobre su familia y finalmente otra joven quiso averiguar sobre su manejo de las redes sociales. Las respuestas surgían con el mismo porte de espontaneidad y candidez. Sí, la rodilla duele. Éramos 5 hermanos y ya solo quedamos 2. Tengo salario que comparto con entidades que lo necesitan y finalmente no manejo redes sociales, pero busco mantenerme bien informado en reuniones como esta y mi Twitter lo manejan mis secretarios. Antes de comenzar a detallar el contenido del encuentro, quisiera resaltar la videoproducción del evento en que inicialmente presentaban la sencillez de la vida del Papa, la informalidad de los participantes, en donde intercalaban intervenciones de los jóvenes con escenas de su vida particular. Era un formato ágil y entretenido desde mi perspectiva y de muy buena producción técnica. Percibí que las intervenciones fueron muy bien programadas y preparadas con antelación y minuciosamente entre los participantes y los organizadores del evento con el fin de abarcar una variedad de temas significativos. Se trataba de plantear problemáticas de valor para la juventud sin el propósito de profundizar en ellas ni tampoco de llegar a conclusiones en temas controvertidos. Eran cuestionamientos expuestos con profundos sentimientos de inconformidad, la mayoría de ellos, pero con una gran carga de vida. Los participantes plantearon 10 temas. El único que se repitió fue el de los inmigrantes y los demás fueron los siguientes: ateísmo, consejería positiva de la Iglesia en una situación de una joven con problemas, aborto, pederastia, la mujer como sacerdotisa y papisa, comportamiento sexual binario, redes sociales, pornografía, la fe y su dificultad para vivirla. La cámara enfocaba de cerca a Francisco y mientras los jóvenes esbozaban sus inquietudes, se advertía una cara de bondad y una actitud de escucha sincera. Sus intervenciones eran de apoyo a quienes lo superaban las emociones y tenían dificultad en continuar con sus sentimientos. Las participaciones de Francisco se caracterizaban por la comprensión, la benevolencia y la tolerancia.
Las intervenciones de los jóvenes estaban cargadas de argumentos sólidos, de grandes emociones y algunas lágrimas. El ambiente permitía a la juventud compartir posiciones diferentes a las de la Iglesia, como el ateísmo, la producción de pornografía, el aborto, la exclusión de las mujeres de la jerarquía eclesiástica, el comportamiento binario, a lo cual Francisco respondía con bondad y comprensión y sin dogmatismo. Tan solo 3 de las personas que intervinieron se declararon practicantes católicos, convencidos de la bondad de la fe católica. La composición temática del encuentro planteada por los organizadores no dio cabida a temas como la justicia social ni a la paz, contenidos muy cercanos a la juventud. Por otra parte, fue interesante ver que desproporcionadamente el 55% de los asuntos planteados se relacionaban con contenido de sexo o género. Otro tema que pasó completamente desapercibido en el encuentro fue el del sentido de la vida, de gran importancia para los jóvenes y en donde la institución eclesial puede supuestamente aportarle al ser humano y a la juventud en particular. Por último, la actitud de Francisco en todas sus intervenciones y en su comportamiento personal contrastaba fuertemente con lo que se conoce de las posiciones de la burocracia del Vaticano y del proceder agobiante por defender la institucionalidad de la Iglesia Católica. Definitivamente, Francisco es un gran ser humano, admirable, y las miradas de los jóvenes al cierre del evento reflejaban compasión y agradecimiento hacia Francisco, un hombre que escucha. Qué bien, Silvio, qué bien. Muchísimas gracias, Silvio. Excelente. Adelante, Jorge Luis, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Darío. Mi tema lo titulé El espíritu del cuerpo. Y dice así: el espíritu del cuerpo es ese reflejo de las instituciones que cuando son atacadas desvían su mirada hacia los miembros para salvar el cuerpo. La charla del Papa con los jóvenes me provocó estas 3 visiones referidas directamente al caso del encubrimiento de la pederastia en la Iglesia. Cuadro 1. El año pasado, en el marco del trabajo de la Comisión de la Verdad, Pacho de Rú le envió una carta al general Eduardo Zapateiro, entonces designado por el presidente de la República, Iván Duque, como comandante del Ejército Nacional de Colombia. Le decía a Pacho, entre otras cosas, comillas: lo sagrado no son las instituciones, ninguna, tampoco el Vaticano donde está el Papa Francisco, tampoco el ejército, ni la grandeza militar del Pentágono de los Estados Unidos, ni lo sagrado son las grandes empresas como Ecopetrol. Lo sagrado es el ser humano. Y continúa Pacho: hoy los invito simplemente a los militares, como ciudadano colombiano, a seguir el ejemplo del Papa Francisco y el cardenal Rubén Salazar, cuando ante el abuso de niños por centenares de sacerdotes dijeron: no son manzanas podridas, es una enfermedad del cuerpo de la Iglesia. A partir de ese momento se cambió el comportamiento de la Iglesia, sigue diciendo Pacho. No se defendió más a los sacerdotes perpetradores, cambiándolos de lugar o ocultándonos. Digo yo, ese era el espíritu del cuerpo mal entendido que funcionaba entonces. Y continúa Pacho: ahora se define a las víctimas, a los niños y a los perpetradores. La misma Iglesia los entrega, no a la justicia eclesial del derecho canónico, sino a la justicia civil y a la cárcel civil. Cuadro 2. Cuando decidí salir de la compañía, nuestro primer hijo ya venía en camino. Al pedirle la dispensa de los votos al padre provincial, su único comentario fue: no lo siento por ti, sino por lo que van a hablar mal de la compañía a causa tuya. Sentí entonces que el espíritu del cuerpo era como una sombra enorme que se levantaba sobre mí. Cuadro 3. Aquí recordé lo que escribió a Cristina Peri Rossi en El País sobre el tema. El espíritu del cuerpo es el corporativismo, enfermedad crónica de empleados, funcionarios, profesionales y servidores de la nación,
que se manifiesta de manera eruptiva cada vez que una parte del todo, o sea, un miembro, recibe una crítica. El espíritu del cuerpo, continúa, el espíritu del cuerpo de cualquier institución pública o privada, policía, ejército, medicina, psicólogos, administración de correos, etc., a pesar de su carácter intangible, posee un yo hipertrofiado y por eso mismo frágil, susceptible. Cuanto más grande es el ego, con más facilidad y a veces sin la menor intención, se le hiere. Es tan grande como inseguro. No puede encajar las críticas, la menor sospecha de merecerlas le crea una inseguridad insoportable. Uno de los principios básicos e inconfesables del espíritu del cuerpo es que cualquier crítica por el mero hecho de haber sido expresada es injusta. El espíritu del cuerpo es por antonomasia inocente. El espíritu del cuerpo se confunde concupiscentemente con cada uno de sus miembros. Es un todo visceral. Y entonces, esa idea me quedó en el aire. Si continúan apareciendo historias de pederastas en la iglesia, ¿no será cierto que aún se cobijan bajo el espíritu del cuerpo que tanto mal ha hecho en la historia? Wow. Muchísimas gracias, Jorge Luis. Qué bien. Qué interesante. Gracias de nuevo, Jorge Luis. Le pasamos la palabra ahora a Bernardo Nieto. Adelante, Bernardo. Gracias, Darío. Gracias a todos. Obviamente aquí va a haber muchas repeticiones de lo que ya se ha comentado. En primer lugar, yo quiero dar algunas impresiones generales. Me parece que hay que mirar el lugar en donde se da la entrevista. No es un palacio, no es la sede vaticana, podría ser un galpón, podría ser el salón parroquial de cualquier lugar o un salón comunal. Los muchachos están sentados como ellos son. Y un papa cojito, un viejito, llega a verlos y ellos están expectantes, con respeto, obviamente nerviosos, para ver cómo es ese señor. Eso a mí me dice muchísimo. Obviamente esto fue supremamente bien preparado y estoy de acuerdo con lo que dice William. Hay un guión, hay una puesta en escena. Se busca que se muestre a un papa humano, cercano, frágil inclusive, sin pose autoritaria, no está hablando ex cátedra, compasivo, auténtico. Reserva su autoridad y su lugar de papa en la Iglesia Católica a pesar de eso. Conversa con la gente, pero nunca impone su opinión. Por lo tanto, a mí me surge una primera pregunta que no voy a responder aquí. ¿Para qué se hizo este video? ¿En qué circunstancias? Lo dejo allí. Yo tengo alguna, digamos, primera respuesta, pero quiero solamente quizás manifestarla al final. Lo que veo es que se logra un ambiente cordial, de respeto mutuo. La preparación de la conversación con los jóvenes debió hacerse con un tiempo suficiente para seleccionarlos como representativos de unas problemáticas que efectivamente la gente y los jóvenes están viviendo y que podrían expresarle al Papa. Me parece que fue una idea brillante el tener esta conversación. Son jóvenes con experiencias de vida diferentes, con convicciones distintas, con creencias y posturas ideológicas ante la vida también diferentes, pero todos ellos representan problemáticas actuales de la juventud. Las sienten y las viven como personas. Los problemas son válidos. Y los expresan de una manera muy abierta, muy sincera y auténtica frente al Papa. Hay reclamos duros, vividos por ellos y expresados ante alguien que ellos son conscientes tiene la máxima autoridad en la Iglesia Católica. Todos ellos reconocen a la persona que es el Papa. El Papa está informado aunque no tenga redes sociales. Pero por otro lado, el Papa llama a dar un testimonio a los que se creen y se piensan pertenecientes a la Iglesia. Exige salir y llegar a las periferias físicas y espirituales, a los excluidos. Lo interpreto yo así.
En Migración y Racismo, obviamente el Papa lo expresa, es una nueva forma de esclavitud y lo diferencia entre los migrantes de primera y los migrantes de segunda. Los que salen de Ucrania por la guerra y los que salen del África y son víctimas de racismo y de exclusión en los países a donde llegan, los que mueren en el Mediterráneo. Por lo tanto, hace un llamado a denunciar. La Iglesia tiene que acoger el dolor de los jóvenes y de lo que ellos representan. Cuando esta niña habla de su depresión, de su soledad, de la búsqueda de la fidelidad, de la felicidad, él dice, la fe ayuda en este proceso y en tiempos de desolación, ojo, no hay que hacer mudanzas, típicamente ignaciano. Con respecto al feminismo y al aborto, hay una expresión de vivencias y el Papa reconoce que este tema genera sensibilidades, como lo dice, entre ellos mismos. Pero su postura es de misericordia con la persona, con la mujer que aborta, pero también da una claridad sobre la dimensión del problema. ¿Es lícito eliminar una vida para solucionar un problema o contratar un sicario para remediarlo? No se mencionó nada de la educación sexual, de la prevención del embarazo. Los mismos jóvenes manifiestan que el aborto es posible para quienes tienen dinero y que es un problema de los ricos. Los más pobres recurren a métodos que ponen en riesgo la vida. Y es en ese sentido un problema de salud pública. La Iglesia debe acompañar, no debe condenar, pero hay que llamar a las cosas por su nombre. No se puede justificar el daño que se causa a la vida. Con respecto a la pederastia, por supuesto que el Papa reconoce la política de cero tolerancias. La política es limpiar esta lacra. Esto es intolerable en la Iglesia. Debe ser investigado con toda seriedad, proteger a las víctimas y repararlas. Esa palabra no se usa. Existe encubrimiento y manipulación de información en las altas jerarquías y ahora en la Congregación para la Doctrina de la Fe. Hay tendencia a proteger a los victimarios y sin pensar en reparar a las víctimas, aprovechando el poder de estas congregaciones. Y el Papa ante esto dice, si es necesario, yo levanto la prescripción. Ahí manifiesta su plena autoridad. Esto es un intolerable en la vida humana y máxima en la Iglesia. Reconoce que aún falta mucho. Con respecto a las minorías, todos bienvenidos. ¡Qué maravilla! La Iglesia no puede excluir a nadie. El que tenga algún rechazo a alguna persona así es porque algo lleva adentro. Aquí me hizo recordar inmediatamente al tristemente célebre López Trujillo en Colombia. Es incoherente con la doctrina y la postura de Jesucristo, que no lanza la piedra a la que ha faltado. Con respecto a la mujer en la Iglesia, la mujer debe asumir mayores responsabilidades y funciones importantes en el manejo y en la administración de la Iglesia, acordes con su función, su dignidad y su naturaleza. Me llamó la atención lo que él dijo, que no es mejor en la Iglesia ser sacerdote que no serlo. Es una función del hombre ser sacerdote, dice, pero eso no hace que la mujer sea menos que el hombre. La Iglesia es mujer, es madre, y la mujer debe ser lo que es en la Iglesia y es más importante que un cura. Han asumido hoy las mujeres responsabilidades muy importantes en la administración y orientación de la Iglesia sin ser curas. Yo concluyo, que el sacerdocio debe ser un servicio y no una posición de poder o una función de poder, pero evidentemente sí hay un reclamo de muchos para que también la mujer pueda cumplir las funciones sacerdotales íntegras. Con respecto a la pornografía y el sexo, él dice y reconoce la catequesis sobre el sexo está en pañales. Estamos en el siglo XXI y miren esta afirmación. El sexo es algo bello y lo que disminuye la real expresión sexual disminuye al ser humano y es un problema moral, deduzco yo. Audaz la niña que reconoce lo que hace y dice, sí, se cosifica, pero eso me produce plata. Tengo libertad y yo soy quien pone los límites. Es una posición, bueno, de una persona que vive en eso y lo justifica. La vida religiosa femenina que esclaviza y oprime. El Papa clausura conventos por eso. En fin, me da la sensación de un pastor
que se acercó intencionalmente, que quiere mostrar una iglesia diferente, no de la pompa y el boato de los palacios cardenalicios ni de la Basílica de San Pedro. En un galpón veo a un papa humano. Muchas gracias, Bernardo, muchas gracias. Excelentes tus notas. Excelente. Siguiente, Luis Guillermo Arango. Adelante, Luis Guillermo. Yo creo que la entrevista realmente tenía un objetivo supremamente claro. Y el Papa lo dijo al final. Al final dijo, quiero hacer un comercial. Este es el modo como debe actuar la Iglesia yendo a las periferias. Esas periferias están representadas en todos estos jóvenes tan diferentes entre sí. A mí me encantó su actitud sincera de acogida a todos y a cada uno con sus diferencias particulares y opuestas entre sí y con lo que él mismo cree o piensa. Me llegaron hondo varias de sus respuestas, entre todas la que le dio a la que fue monja y hoy es no creyente. Qué respeto, qué cariño, qué comprensión. Le dijo, no te quiero convencer, te respeto. Sé tú misma, no seas esclava de ideologías, sé coherente entre lo que pensás, lo que sentís y lo que haces. Para mí, esa frase es fundamental para el verdadero amor y el auténtico respeto. Personalmente, admiro más a quien está en permanente búsqueda, a quien, como dice Francisco, se atreve a ir a las fronteras, a arriesgarse a ser libre de ideologías, que a quien se abandona a la vida muelle de creer que ya todo lo sabe, que todo lo tiene solucionado, que se cree dueño de la única verdad verdadera y que a los demás los ve con pesar por estar en el error, por el simple hecho de no pensar como él. No entendí su argumento, según él, teológico. No veo ese argumento teológico de que el hombre es para el ministerio y la mujer para la maternidad. En síntesis, vi en el Papa a un verdadero pastor. Maravilla. Gracias, Luis Guillermo. Sí. Excelentes, excelentes. Bueno, aquí cada una es diferente, increíblemente diferente. Gracias por el aporte. Siguiente sigue Hernando Bernal. Adelante, Hernando, libera tu micrófono. Bueno, yo hablo como coetáneo del Papa. Y lo que escribí se llama Gracias, Francisco. Dudé mucho de la conveniencia de escribir estas líneas. Lo hago simplemente porque Darío nos ha pedido que lo hagamos para un evento tan importante y tan delicado como comentar el encuentro, que no la entrevista, que el Papa Francisco tuvo con los jóvenes. Y posiblemente digo mal con los jóvenes, porque si bien ellos estaban presentes, el encuentro de Francisco como representante de Cristo fue con las complicadas experiencias que los ciudadanos del siglo XXI enfrentan en su diario acontecer: el aborto, la pederastia, la pornografía mediatizada, el dualismo de la condición y la preferencia sexual, la violencia contra la mujer y en niveles más altos las incertidumbres, las preferencias, las ideologías de género y de clase, las heridas recibidas, las insatisfacciones de todo tipo en lo político, lo económico, lo cultural y lo humano. Para Francisco es un simple paso, pero muy coherente, de una iglesia que sale a la periferia y que, sin desconocer los enormes valores del culto y la liturgia, encuentra en la pastoral humana con los jóvenes
una expresión moderna de lo que significa en realidad la cura de almas. No fue allá para dar un sermón o para declarar desde el solio de San Pedro una doctrina final y dogmática. Fue allá para oír y para aprender de la realidad de la vida cotidiana sobre los problemas, las fallas y posiblemente también sobre las esperanzas, los éxitos y los posibles triunfos que entretejen el acontecer diario de los hombres y mujeres a quienes les corresponde enfrentar y construir una nueva cotidianidad en medio de la complejidad de la ciudad, del urbanismo, de las condiciones de progreso tecnológico y también de la decadencia material, de la violencia, de la diferenciación y de la pobreza, que son adelantos conjuntos que ocurren en el siglo XXI. Y fue allá también para dar luz, para mostrar caminos y para hacer presente la misericordia de un Dios que nos protege, nos perdona y nos entiende en medio de nuestras falencias y debilidades. Es muy difícil negar el gran amor, respeto y admiración que siento por un coetáneo que, a pesar de haber vivido la mayor parte de su existencia en el siglo XX, es capaz no solo de entender, sino de guiar a las nuevas generaciones para la comprensión de esta cotidianidad que nos anima con sus enormes posibilidades, pero también nos atropella con sus grandes fallas, contradicciones y ambivalencia. Gracias, Francisco, por mostrarnos caminos de esperanza y de perdón. ¡Qué maravilla! Fernando, una curiosidad, ¿quién es mayor, el Papa o tú? Unos meses más el Papa. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pero dentro del mismo año, ¿ah? Sí, exactamente. Qué Pero tú belleza. eres nuestro papa, una buena papa. Qué bien. Gracias, Hernando, muy amable. Bueno, tiene la palabra mi querido amigo Rigoberto Reyes. Adelante, Rigo. Bueno, Darío, pues en primer lugar, muchas gracias por habernos dado esta oportunidad. Tuve la experiencia de ver 2 veces el video porque algunas cosas quería repetirlas y curiosamente cada vez que lo oía encontraba reacciones que se me habían pasado por alto porque fue de tal riqueza esa entrevista que me cuestionó muchas cosas. Comenzando por el saludo de los jóvenes. Un saludo, yo no me imagino el Papa si llegara, y estamos nosotros presentes, con mujeres incluidos, porque veo que aquí hay pocas mujeres en este momento, y lo puedo saludar de beso, cómo lo saludo y él lo deja naturalmente que ellos decidan, tranquilo, como quieran. No sé si estaba todo programado, pero si estaba programado fue bien escogido los protagonistas, y si no estaba, fue atrevido realmente hacer un video tan abierto, ¿no? Mostró su vulnerabilidad como papa inclusive, porque pienso que hay algunas respuestas que quedaron un poco sin saber qué iba a pasar o cuál era el efecto en los jóvenes. ¿Cómo sería de bueno que hubieran hecho, digo yo, un video después de esa, para ver cuál fue la conclusión de los jóvenes? Se necesita definitivamente mucho valor para enfrentarse a quienes estuvieron ahí con esa amplitud de visión de los jóvenes que tienen prejuicios para decir lo que piensan y sienten. Expresó el dolor por lo que han pasado muchos, o por lo que pasaron muchos de los jóvenes, que no sabían ni qué responder ante cuando el muchacho que fue abusado, bueno, la que fue monja, también cómo salió. Y supo expresar en una forma muy natural la doble moral que existe dentro de la iglesia que nos ha hecho tanto daño a todos. Me llamó la atención cuando habló de construir la iglesia como un club de gente buena. Eso nos aísla y no permite confrontarse con los nuevos desafíos. Él habló mucho de ir a las periferias y lo mostró en este video.
Me imagino que ver este video escandalizaría a más de uno. Y qué bueno sería que este video llegara a otros miembros de la iglesia para que se cuestionaran. No creo que haya antecedentes para que un papa se hubiera sentado en un diálogo tan abierto y dispuesto a que lo cuestionaran y le hicieran preguntas incómodas, sin ningún tipo de censura. Manifiesta cómo ir a la periferia es necesario y lo demostró con ejemplo. Las respuestas no son fáciles. Creo que todos, incluido el Papa, salieron con inquietudes. No nos las sabemos todas. La variedad humana es una riqueza y un desafío a la vez. Cuentos con final feliz no hay. Hay un caminar juntos con incomodidades, dejándonos cuestionar en posiciones incómodas. El enfrentamiento con la pederastia y el hecho de que la iglesia no puede sacar a nadie es un cuestionamiento. Y la gran conclusión, Jesús no abandona a nadie. No quiero repetir más cosas que creo que las han dicho de mejor forma que yo. Muchas gracias. Gracias, Vigo. Qué maravilla. Me encanta tu testimonio porque tú no estuviste en la compañía de Jesús. Fuiste nuestro alumno en San Bartolo y me siento honrado de haber sido tu subprefecto en sexto. Y me alegra que estés con nosotros ya varias veces y oír una persona que no ha estado en la compañía es otra visión y me encanta que nos las hayas regalado. Te agradezco muchísimo. No, a usted, por el contrario, me he beneficiado mucho de estos encuentros. Muchas gracias. Qué bien, Rigo, gracias. Siguiente, Pedro Benítez. ¿Dónde andas, Pedro? Por acá estoy. Dale, adelante. Bueno, gracias, Darío, y saludes a todos también. Yo más que un escrito, tengo como impresiones sobre el video, sobre este encuentro del Papa con los jóvenes. Y creo que, como han dicho muchos de ustedes, es realmente un encuentro, más que una grabación o una reunión ahí dogmática. Es un encuentro porque uno encuentra un Papa que sabe escuchar y sabe escuchar y se enfrentó a problemática complicada. Me hizo muy valeroso, Papa, enfrentarse en una entrevista abierta con temas no muy sencillos y realmente pues fue realmente valeroso eso, pero su gran actitud como de saber escuchar y generar confianza entre los muchachos fue muy grande. Yo diría que había una gran distancia en años entre el Papa y los muchachos, pero una distancia corta en el alma y los sentimientos. Cuando el muchacho habló de la pederastia, encuentra que se conmovió. Yo creo que el Papa por dentro también estaba conmovido. O sea, hubo una acogida en el alma sin prejuicios a esta persona. Me llama la atención que había muchachos de diversos, pues como de diversas líneas, de diversas tendencias, y me imagino cuando les comentaron que se iba a entrevistar con el Papa, muchos de ellos debían tener, pues sí, una visión del Papa allí, pero algo ven en él como un faro, una línea que puede generar como de dónde agarrarse de pronto en la vida. Me parece que eso es importante y creo que no los defraudó en eso. Un Papa muy humano, como decía, acogió mucho los sentimientos y lo que la gente estaba sintiendo. Me llamó la atención al principio de la entrevista el muchacho que dice yo creo en Dios pero no en la iglesia, ¿sí? Y yo creo que tal vez se encuentran unas posiciones muchos jóvenes, lo veo en eso. Es posible que tengan un encuentro con Dios a su manera, pero la iglesia no es respuesta.
Y yo creo que el Papa dio ahí como la línea que debe ser. La iglesia debe acercarse, ir a las periferias, como hemos hablado mucho. Digamos, untarse el Papa tiene untarse del pueblo, de la gente. Eso es lo que el Papa ha querido hacer y lo hace él personalmente. Esa posición de él sobre el Dios misericordioso, me parece que él la ha tenido con sus discursos que hace los miércoles. Él tiene una charla sobre esto. Y me parece que es fundamental encontrar ese Dios misericordioso. Me acordé que nos debemos recordar el pasaje del Evangelio en que está la que están apedreando, ¿no? Y me parece que él está exactamente cumpliendo con eso, ¿no? La están apedreando y ¿tú qué piensas de esto, no? No peques más, ¿sí? O sea, no la juzga, la coge, pero me parece que esa es una actitud del Dios que necesita en este momento la humanidad. Él habla de la palabra acompañar, pero no justificar, ¿ok? O sea, es acompañar, pero no justificar. Nos parece que, de todas maneras, él, digamos, acoge, pero también da ciertas líneas, da como ciertas posiciones de él en algunos aspectos, que también es importante para tenerlos claros. Sobre otros temas, bueno, todos los temas que trataron son temas importantes, posiblemente falten algunos, como decían ustedes, en el tema de justicia social y demás, pero creemos que estos temas que se trataron ahí son los que está viviendo la juventud, ¿no? Y es muy importante este encuentro porque encontramos a los jóvenes yendo hacia el Papa, tratando de acercarse a la iglesia y él acercarse a ellos. Eso me parece que fue lo fundamental. Francamente, la conclusión es que es un Papa que ha bajado pues su nivel pastoral al rebaño, digámoslo así. Es un Papa acogedor, misericordioso y cercano, y como lo decía alguno de ustedes, realmente lo llena uno de esperanza encontrar una persona como él dentro de la iglesia, y como decía Bernardo, como desprovisto de todos, a veces como de toda esa estructura que llega como a alejar a la gente de la iglesia. Eso es las reacciones que tuvimos, y bueno, muchas gracias. Gracias Pedro. Otro gran aporte, el número 10. El siguiente aporte preparado que estoy en la lista, entonces les voy a compartir ustedes saben que yo en estas cosas trato de hacerlo gráficamente, y por eso quiero mostrarles un poquitico lo que escuché del Papa, pero no sé si voy a abrirlo. ¿Se ve toda la pantalla o se ve con varias pantallas? Hay varias pantallas, slide. Hay varias pantallas. Ya voy a hacerlo. Ponle modo Listo. presentación. Eso ya. Bueno, ¿qué fue lo que escuché del Papa Francisco? Primero, quiero decirles un poquitico la historia de cómo llegó esto. Esto fue un tema que, hablando en una reunión con mis amigos Gonzagas, el padre Fernando Mendoza, que es del grupo nuestro de los Gonzagas, me dijo que en la curia generalicia de los jesuitas habían estado mirando esto con el padre general, revisando este video, y que a él le encantaría proponerlo como un tema. Y la verdad lo hicimos. Esto lo hizo Disney Plus y era originalmente para los que eran suscriptores de Disney Plus, pero que otro compañero de Fernando Mendoza allá en la Curia Generalicia le dijo que él tenía una manera de entrar a una versión que hicieron por Windows o por Google, y de hora y media, que es la extensión de esto,
pero que aparentemente la entrevista fue de 5 horas. Esto es algo que fue reducido tal vez a lo más interesante. Ojalá algún día pudiéramos tener acceso a la entrevista toda. Mi reacción entonces a esta entrevista es muy simple. Como un todo, me dio el testimonio de una gran apertura mental y ciertamente, lógicamente, uno piensa, es muy jesuita. Su capacidad de escuchar, demostraciones no verbales que eran imparciales, tenía una cara de póker, en mi opinión, cuando había cosas que uno decía, pues se va a escandalizar. No, el hombre, uno no sabía por sus expresiones no verbales qué era esto. Lo que muchos han dicho, un pastor que entiende y aprende de los jóvenes. Me cuestionaron, les dijo al final, que es una situación muy interesante. De nuevo, lo que han dicho muchos, de la selección de casos muy representativa de diversidad del mundo de hoy, incluyendo una mujer muy creyente, lo de los casos cuidadosamente escogidos, y me pregunto si es una manera de comenzar a tocar temas delicados de una manera más profunda, tal vez con una nueva iglesia. Me gustó mucho el uso de la tecnología para hablar directamente a la iglesia, dentro y fuera. Una de las cosas que yo le decía en mi trabajo profesional a los presidentes de las empresas es que ellos no tendrían que hablar solamente con el equipo ejecutivo, sino que tendrían que bajar a hablar con sus empleados, con el último de los empleados. Y pues, pero no había cómo, por la estructura. Pero aquí yo digo que es una de las grandes ventajas de la tecnología. Se decidió hablar con todo el mundo y bajándolo, pero además esa entrevista lógicamente se ha dispersado por todo el planeta y es una manera de hablarle a curas, a obispos, a monjas, a todos, y el que oiga, aquí como se dice, el que le caiga el guante que se lo plante, ¿no es cierto? Los temas generales no los voy a repetir, los que ustedes ya dijeron, que hay excepción, el racismo, la inmigración, el aborto, la pederastia, sexualidad, pornografía, fe cristiana, la exmonja, la formación en los conventos, la coherencia en la vida. El por qué hay decepción en la iglesia, para mí se resume en estas 4 frases. Se quedó encerrada en sí misma, hay que tener el coraje de salir. Habló de acomodados en el sillón, la postura del pastor versus el clérigo, y insinuó un cambio radical de estructura. El racismo, la inmigración, la esclavitud hoy. Inmigración lo habló como una necesidad en el mundo por el invierno demográfico de los países que no tienen suficiente gente, pero que lamentablemente se vuelve una nueva forma de esclavitud, se explota. Habló de esclavitud del trabajo, tanta como en el pasado, ¿no es cierto? Pero la nueva esclavitud es que hay racismo de migrantes de primera y de segunda clase, ¿no? Los migrantes, habló de los blancos y de los de Ucrania, y cuando son de África o de otro lado es de segunda, y así puede uno hablar de los migrantes profesionales a otros países y de los que llegan a lavar platos y a estacionar carros. Habló de la necesidad de asumir el pasado y tener coherencia, es decir, no rechazar el pasado, sino asumirlo, integrarlo. Habló dentro de la misma iglesia, de asumir el pasado. No hacer lo que hablaban ustedes, de no hacer cambios en momentos de desolación, más ignaciano imposible. A nivel del aborto, comprensión y acogida a la mujer que aborta. A mí personalmente la palabra misericordia me parece que no significa acogida. La palabra misericordia, en mi opinión, es ponerle cordia, corazón, a la miseria. Y eso no es la posición de la iglesia. Yo creo que, por lo menos, no debería ser. Compañía, sin preguntar mucho, insistió mucho, trató de ser científico para justificar la posición católica de la vida humana desde la concepción. La comparación con el sicario, que elimina una vida humana, me pareció exagerada e injustificada y simplista. Lo digo con toda honestidad. No puede haber debate desde la culpa, la percepción desde la culpa, sobre todo cuando no se tiene la fe católica.
que era la gran mayoría de estos muchachos, no puede compararse por matar en defensa propia. ¿Por qué sí se puede matar en defensa propia y no se puede eliminar para evitar un descalabro en la vida de una persona, para evitar una tragedia familiar, para evitar... Son preguntas que le hago. Importancia de acompañar para la decisión de cada mujer. Muy bien. Reconoce la sensibilidad de un problema humano. Y no hay que enviarla al infierno, hay que acompañar sin necesariamente tener que justificar. Sobre la pederastia, que fue el caso de uno de los participantes, un proceso común en el pasado, me encantó la nueva posición de transparencia total, rapidez y prioridad de las víctimas con tolerancia cero. Lo que hablaba Jorge Luis de acabar con el espíritu de cuerpo que oculta para proteger uno de los suyos. Y eso ha sido el pasado. Y Jorge Luis plantea si es también el presente. En mi opinión, un punto que me pareció excelente es como esta pederastia está en todas partes. Y habló de una estadística de 42% en la familia, pero que todavía se oculta. Y en ese sentido, me dio la impresión, el mensaje fue, estamos en la avanzada en este tema. Estamos siendo transparentes, estamos mandando y tolerancia cero. ¿Qué dicen los civiles? Donde la pederastia es mucho más frecuente, en las familias, en los trabajos. Debe estar muy golpeado, pienso yo, por los casos recientes de jesuitas españoles en Bolivia. Tremendamente golpeado. Y esa es una realidad que le tiene que impactar. Sobre la diversidad, la comunidad LGBTIQ+, la no binaria, pero cristiana, me llamó la atención. Espacio para atrás, no se le cierra la puerta a nadie, me encantó. Me encantó la comparación de llamar de infiltrados a los sacerdotes que promueven el odio y usan la Biblia en su corrupción personal, vivir para condenar a los demás, porque hay unos que lo hacen. Me encantó eso. A pesar de algunos avances, ¿quién soy yo para juzgar? Y de nuevo vuelvo a decir lo que dije, una cosa es acogida y otra cosa es misericordia. Yo pienso que no se ha dado el paso a una acogida abierta y clara a la homosexualidad y a las diversidades dentro de la iglesia como parte de la diversidad misma. No hay acceso al matrimonio para los homosexuales. No hay acceso a la comunión. No hay acceso a la orden sagrada. Y no hay acceso al papel de la mujer. Estas son mis reacciones. Sigue siendo una iglesia fundamentalmente machista y, en mi opinión, tímidamente homofóbica. Feminismo y mujer en la iglesia. Le preguntan mujer como papa, es un problema de constitución teológica. Ahí quedó corto, en mi opinión. Disminuir a la mujer, la esposa de la iglesia, duda grande y habla es un dogma de la iglesia. Para mí la palabra dogma es la mejor escapatoria a tener que explicar las cosas. ¿No es mejor sacerdote que no serlo? En mi opinión se quedó corto. Sexo y relaciones. Habló de la bondad de Tinder para conocer gente. Que exista la comunicación es buenísimo, ¿no es cierto? Habló de expresarse sexualmente como una riqueza, pero solo cuando hay amor. Mis dudas. La mujer que trabaja en la web porno, creo que la visión de la masturbación, como lo plantearon, parcial y aún tradicional, es una visión negativista. La visión o las palabras de la mujer, no me siento culpable, es conocimiento de mi cuerpo, hago lo que yo quiero, me encanta lo que hago, el mejor trabajo de mi vida, veo a mis hijos, puerta a mi libertad, puedo ser yo misma. Para mí ese fue un testimonio brutal de una cosa que uno no puede simplísticamente condenar y juzgar. Me encantó el testimonio de fe cristiana de la chica de los 20 años. Pero me encantó la respuesta del Papa. La chica le agobia la pérdida de la fe. Ve que se les cae el mundo a quienes no creen. La fe como una gracia. Muy pocos lo tienen. Pero tu camino de fe va a ser probado. Prepárate, le dice. A los arrogantes de la fe,
el mensaje fue: prepárese, porque usted puede estar muy cómodo, pero ya verá lo que viene. Sobre la exmonja, claramente, abuso psicológico en su formación religiosa, como esto lo dijo ella. Y la respuesta es, y bueno, y al llegar al Vaticano comprendió todo ante el poder y la riqueza. Dejó de ser creyente, encontró un amor auténtico. La respuesta del Papa: en el centro también hay mucha corrupción y abuso de poder en los conventos. Y lo que decían otros: salvaste tu vida, sigue caminando. Coherencia entre lo que piensas, sientes y haces. Este es el camino de la iglesia, de la fraternidad. Esto fue lo que yo quería decirles a ustedes todos sobre mis reacciones. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora hay algunos que no prepararon, pero se les ocurrió ahora algún tema, quisieran conversar. Está Reinaldo Pareja, pidió que tenía unas notas, entonces le doy la palabra a Reinaldo. Y después, por favor, váyanse colocando para hacer ojalá podamos tener la gran mayoría, sus breves comentarios, si no vieron la entrevista, o por lo menos a la reunión, a la metodología que hemos usado, al diálogo que hemos hecho. Adelante, Reinaldo. Gracias a todos. Te oímos. No me quiero referir a la entrevista en sí. No te oímos, Reinaldo, por alguna razón. No tengo. ¿Ahora? ¿No? No se oye. Un momentito. Yo sí lo escucho. Yo sí lo escucho, Darío. Es un problema tuyo. También, es un problema tuyo, Darío. ¿Alguna cosa? Problemas con tu conexión. Yo, ¿me oyen? Es un problema tuyo. Claro que te escuchamos, Reinaldo. Háblanos a ver si te oímos. No te oímos. Darío, ¿tú me oyes a mí? Me dicen que me oyen, trata Darío. de conectarte No, le o estamos de repente oyendo. salir y volver a entrar. Mientras tanto, estamos oyendo, Darío. Al siguiente, ¿te parece? Darío, revisa lo tuyo. No te oímos. No, sí. Revisa lo Estás tuyo. con el micrófono abierto, Reinaldo. No. Darío, ¿me están oyendo? Claro que sí te No te escuchamos. oímos. Sí. Venga, Reinaldo. Es un problema tuyo, Darío. Es un problema tuyo. Darío, estamos oyendo a Reinaldo. Pero mientras tratas de arreglar, en el momento que arregles, me lo dejas saber. Darío, ¿no nos estás escuchando? Yo no estoy escuchando al grupo. Yo soy el que estoy. Sí. ¿Tú me estás oyendo, Darío? Habla Álvaro. Perdónenme. Sí. Entonces yo soy el que estoy. Sí. Opa. Ahora sí estoy con problema. El viejo truco. ¿Ahora me oyen? Perfecto. No, ¿tú nos oyes a nosotros? Sí los oigo. Y es que... Ahora sí, entonces. Ahora sí, Reinaldo. Es que se le cayeron los audífonos a él. Está bien. Probablemente lo mío. Adelante, Reinaldo. Sí, no me quiero referir a la entrevista en sí. La han analizado muy bien los colegas y no hay necesidad de repetir sus observaciones. Excelente, todas. Lo que quiero rescatar es la personalidad, el humanismo, la integridad y la capacidad que demuestra el Papa para servir a plena entrega. Primera impresión, este es un Papa que vive inmerso en la realidad del mundo a nivel de los individuos, de las diversidades de grupos comunitarios, la marcha de los países responsables de la dinámica del mundo, la situación internacional en los temas más difíciles, pero cruciales para el desarrollo del mundo hacia un horizonte, para él, claro, impregnado de un humanismo integral. El Papa Francisco es para mí el Papa del ayornamiento que la Iglesia parece haber perdido una vez que se calmaron las olas de renovación postconciliares, donde tanto se logró remozarla para lograr un ayornamiento más que necesario, imperiosamente obligado, que se necesita hoy, después de tanta pasividad institucional de los años anteriores a la llegada de Francisco al papado. Este es un papa profundamente humano, afín con el dolor colectivo de la humanidad, aún sumergida en las tenazas de unos sistemas económicos y políticos que los explotan inmisericordiamente sin tener suficientes abogados a nivel internacional que estén dispuestos a defenderlos. En este nivel
se puede incluir a la Iglesia, que tiene la potencialidad de ser la voz y el líder mundial en la promoción de la liberación del oprimido, y aún no la utiliza suficientemente para conseguir los cambios que la humanidad clama y reclama. Francisco deja un legado de lo que debe ser un papa aterrizado, un papa que conoce el dolor de las grandes masas, la rigidez de una iglesia que vive en el pasado y la capacidad que se puede tener como pastor de una iglesia gigante, pero que a la vez debe ser faro que rescata los valores y los derechos de todos nosotros, que en último término tenemos que vivir en este planeta, que es nuestro verdadero y único país, y la sociedad a la que tenemos que cuidar como vitales para nuestra sobrevivencia y siguiente madurez colectiva. Excelente. ¿Me oyen? Sí. ¿Sí me oyen? Oh, gracias, ya arreglé. Gracias, Reinaldo. Muchísimas gracias. Alejandro Gamboa, adelante. Te escuchamos. Gracias. Gracias, Darío, y gracias a todos ustedes. Realmente yo estaba muy interesado en escucharlos, por eso tampoco escribí nada, porque pues ustedes estuvieron todos en la congregación de Jesús y yo no manejo estos temas y no sería capaz de acercarme tan bien como ustedes lo han hecho a los mismos, que me han parecido muy interesantes los comentarios. Yo agregaría unas cosas que encuentro que esto es más que una entrevista, es precisamente eso, un encuentro con los jóvenes, un encuentro lleno de humanismo, del hombre, como dice Unamuno, de carne y hueso, que nace y que sufre y que muere. Por eso yo creo que él tiene esa capacidad de la que también hablaba Reinaldo y algunos que le antecedieron al uso de la palabra, de poder oír y poder comprender muchos de estos temas. Me parece que es totalmente auténtico, si bien todo este tipo de resultado de videos tiene su cuestión de editing, de haber sido editados. En este caso me parece que hay mucha franqueza tanto en él como en los que están participando en este encuentro. Y uno de los ejemplos es precisamente el haber permitido desde el Vaticano que la niña que se dedica a hacer webcam diga que ha encontrado su libertad, que ha encontrado su manera de ser, sin que le hayan cortado eso. Realmente a mí me sorprende, viniendo de la cabeza de la iglesia, que no hayan cortado esta parte, que no la hayan trabajado, con lo cual me parece realmente que lleva a una autenticidad y a una franqueza muy grande en lo que se hizo. Sí, seguramente fueron muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Y algunos temas que pues uno también puede decir, sí, ahí estaban arreglados, como el del muchacho que sufrió esa ofensa por parte de un formador del Opus y que le escribió una carta al Papa y se la muestra como un poco confrontándolo, pero me pareció bastante interesante. La verdad es que yo nunca había visto ni oído un acercamiento tan profundo, tan emotivo, tan abierto de un papa hacia lo que son no solamente los feligreses, sino la comunidad en general. Y si yo contrasto ese contenido, esa afabilidad, esa bonomía que tiene Francisco, por ejemplo, con ese video horroroso y esos encuentros del Dalai Lama, ¿sí? con los niños, pues hay una diferencia abismal realmente. Es una mentalidad muy abierta que yo creo, y no es por elogiarlos a ustedes, pero que obedece a todo ese espíritu de jesuitas que realmente son gente de avanzadas. Toca unos temas muy de actualidad, otros que siempre ha estado sobre el tapete, celibato, sexo, pero sí se mete con cuestiones que son interesantes y que se debaten hoy, la cuestión del aborto, la cuestión de género, la cuestión de la pederastia, y ahí creo que también hace un llamado interesante porque muchas de las cosas, claro, uno se ha centrado, y lo digo yo como estando por fuera,
en que se le culpa a las comunidades religiosas y a la iglesia el ocultamiento de una serie de hechos y cuestiones aberrantes, pero también él lo dice, yo creo que con mucha franqueza y con mucha razón. Esto es una parte del problema, ¿sí? El problema que hay sobre esos abusos sexuales y demás en las familias es increíble. La falta de inacción de lo que se está haciendo en los centros educativos. Miren el caso colombiano y en otros casos unos niñitos que se han suicidado por el bullying, ¿sí? Y donde simplemente las autoridades del colegio, ¿sí? Levantan las manos, dan un paso atrás y dicen, esto no tiene nada que ver conmigo. Esos aspectos me parecen bastante interesantes. Me parece muy interesante también ese llamado que él hace de ir a la periferia. Yo no entiendo muy bien cuál sería el centro de la periferia. No sé si el centro sería la Iglesia Católica, el Vaticano, las congregaciones, ¿sí? Pero también yo no sé, al decir eso, y con todo el respeto y sin macartizar ni nada, me hacía pensar también en esa teología de la liberación, es decir, del acercamiento realmente que debe tener la iglesia al hombre, porque finalmente eso fue lo que fue Cristo, ¿sí? El profeta que se acerca al ser humano, que vive la humanidad, ¿sí? Para después poder lograr la apoteosis, ese trascender y estar con un ser diferente. Me parece que la forma en que está tratado, la dinámica en que se lleva, está muy bien. Es poco dogmático. Me pareció sí dogmático en la parte referente al papel de la mujer en la iglesia, ¿sí? Cuando se escapa por ahí, que ese es un dogma teológico, allí sí no me pareció que estaba muy bien, pero de resto sí muy humano, con un espíritu muy abierto, también haciendo una invitación que otras instituciones y establecimientos deberían hacer en todo el mundo, ¿no? Ese espíritu del cuerpo hay que dejarlo. Uno no puede decir que es que son los sacerdotes o los curas o las monjas los que abusan, ¿sí? Como comunidad. Son individuos, son digamos, las manzanas que llaman podridas y que hay que hacerlo, hay que ejemplarizar. ¿Qué es lo que ha pasado también aquí con otros temas que se han debatido, donde jesuitas y jesuitas han metido, como es el conflicto armado aquí? Cuando hay un espíritu de cuerpo para defender las acciones de las fuerzas militares, pues se acaba todo, porque entonces se está ofendiendo finalmente es al Estado y a la institución. Y aquí simplemente se trata de unos individuos que pueden ser 5 o pueden ser 100 o 1000, ¿sí? Pero que no representan el conglomerado de lo que es la institución misma. En ese sentido, sí, yo estoy muy contento con la entrevista y le agradezco a Darío porque la verdad vi algunos cortos, pero no había podido tener acceso a ella y me gustó mucho y me han gustado mucho los comentarios de ustedes porque pues vienen de personas que se formaron, digamos, como dentro de la misma filosofía, más que disciplina, diría yo, dentro de la misma filosofía abierta y realmente pues yo sigo en mi carrera jesuítica, contrario a ustedes, ¿no? Ustedes fueron saliendo un poquito y yo estoy tratando de regresar porque me ha parecido muy interesante todas sus opiniones y la formación que ustedes tienen, ¿sí? Que son dignos alumnos del Papa en sus mejores elementos y en su mejor esencia. Muchas gracias. Gracias Alejandro. Muchísimas gracias por tus comentarios. Excelente contribución. Necesitamos ese tipo de otras opiniones dentro de este grupo. Odiseo, adelante. Y después sigue Carlos Posada. Bueno, yo voy a hablar pasito porque todo el mundo está durmiendo. Y si no, me sacan corriendo de la casa. Bueno, coincidencialmente cuando yo vi la primera parte de la entrevista, hace ya un mes y medio o algo así, estaba en Granada, estaba alojado justamente frente a la Alhambra y fue un choque cultural bastante impresionante con todo lo que representaba el sitio y la intervención del Papa tan franca, tan abierta y en ese espacio tan desmitificado que escogieron para hacerla.
y que había leído algo sobre este video que hizo Disney. Y una de las cosas que me llamó la atención es que el Papa no intervino en la edición del video. Lo dejó tal cual como quisieron hacerlo los empresarios y la dirección y demás. No quería guardar su imagen ni rectificar o corregir algo de lo dicho, según lo que se dio a conocer sobre el video. Y contrastando épocas, es la primera vez que tuve un encuentro con el Papa fue cuando estábamos en Medellín. Invitaron a todas las comunidades religiosas y pues a los jesuitas también. Estábamos allí en el estadio del centro de Medellín. Y fue pues Juan Pablo II, pues que se consideraba una persona muy carismática y todo esto, pero la posición de todas maneras era muy distinta, a pesar de que Juan Pablo II era ya reconocido como un revolucionario en su don de gentes y todo esto, pero no llegaba al tierra a tierra como lo logró Francisco. Bueno, y recuerdo también en Brasil, en su primer encuentro con los jóvenes, que fue multitudinario, muy directo, muy abierto, y bueno, cada vez que sale él y en estas oportunidades, pues no le teme a los jóvenes, no le teme a la gente, tampoco teme comunicar lo que piensa, como le sale en el momento, así sea con los errores que hemos visto, que hay cosas que no tienen mucha, de pronto, asidero, pero bueno, es lo que piensa y en eso se ve que es honesto, bastante honesto. Bien. Y creo que siendo un trabajo de Disney, es algo que puede llegar especialmente a los jóvenes, ¿no? Porque me sorprende que Disney se ocupe de un tema de estos y que se comprometa a ese nivel. Y la forma como lo hizo, pues en el plano de comunicación también llama mucho la atención por esa espontaneidad que hay y porque a pesar de que pronto haya un guión, un guión de pronto temático y la selección de las personas, eso no le quita que cada quien que estaba allí presente dijo lo que opinaba y cómo lo sentía, incluso delante del Papa, hablando de lo divino y de lo pagano, ¿no? Que para muchas personas puede resultar irreverente y de pronto no estarían de acuerdo con el Papa que le hayan permitido que le hayan hablado en esos términos a él, pero yo creo que son los problemas de la gente y no solamente hay que escucharlo, sino que hay que brindar su parte de opinión, respuestas. Su forma de actuar compromete a la Iglesia hasta cierto punto, porque digamos que es una bandera que se pone en el camino, que hay que divisarla. Con todas las críticas que pueda haber y con todos los que quieran y no quieran seguir, pues es un punto una referencia para la jerarquía eclesial y para los cristianos y los no cristianos también, porque creo que los no cristianos han encontrado una persona que no se imaginaban en esta entrevista. Y bueno, yo creo que es de beneficio para todo el mundo. No creo que que se esté defendiendo una iglesia jerárquica allí. Yo creo que se está hablando de una iglesia del pueblo. Y ese es otro valor. Bueno, gracias. Gracias Enrique, muchas gracias. Gracias por tu opinión. Carlos Alberto Posada. Adelante, Carlos. Buenas tardes para todos y me encantó esta oportunidad de conversar sobre esta entrevista y muchísimas gracias también por las opiniones y todo lo que se ha comentado en el grupo, que me parece de mucho valor. Yo quisiera no quedarme callado diciendo dos o tres cositas. La primera es que esta entrevista es un reflejo claro de la actual situación que estamos viviendo, del actual mundo. Si yo me trasladara a mi vida de pequeño con el Papa Pío XII o con el mismo Juan XXIII
o con Pablo VI, pues con cualquiera de ellos, esto me parece que hubiera sido imposible, impensable, no se hubiera podido lograr. Los tiempos actuales son los tiempos que están marcando el paso de la época de la norma a la época de la libertad, de la expresión, de la apertura, y el Papa está ahí presente. Luego me pareció tanto el Papa como los jóvenes muy espontáneos, a pesar pues de que se ve preparación y todo, sin embargo, les sale a cada uno del fondo de su alma lo que está diciendo. A cualquiera de los muchachos que hablaron ahí del Papa, se le puede ver esa espontaneidad, esa sinceridad con la que están hablando, y eso es un gran valor cuando está hablando una persona de autoridad. Luego me llamó la atención la vitalidad del Papa. Esas frecuentes idas a la clínica y esos comentarios que hay de su enfermedad, pues sí, ciertamente está cojito, pero la vitalidad mental y pastoral es muy, muy grande. Me parece que el Papa está rompiendo tradiciones muy arraigadas en la Iglesia y en beneficio de la Iglesia, o sea, abriendo nuevos, ¿cómo se llamaban? En las iglesias donde se proclamaba el Evangelio y todo eso, nuevos púlpitos, nuevos escenarios como este, escogidos, directos, claros. Me parece que rompe tradiciones. Y eso mismo es un avance claro en la Iglesia, porque a muchos obispos, a muchos cardenales tienen que haberles dicho mucho esta actitud o esta situación del Papa. A propósito de obispos y cardenales, yo no sé si hubiera sido conveniente que hubieran estado con el Papa otros miembros de la Iglesia. No sé si de pronto personas del Santo Oficio, de la promoción de la mujer, etcétera, como presentes ahí. Eso hubiera quitado espontaneidad, pienso yo realmente, pero no sé, de pronto pensaría que le da más peso a la entrevista. Y finalmente, si el Papa nos invita a ir a las fronteras, a los límites, él lo está haciendo. Aquí fue a la frontera, se metió donde hay cuestiones complicadas que resolver, hay vidas implicadas en muchas de esas teorías y principios de la Iglesia, y el Papa fue ahí dándonos todo un ejemplo de cómo debemos encontrar a la Iglesia en las fronteras. Era eso fundamentalmente. Muchas gracias. Qué bien, Carlos. Muchísimas gracias. Qué riqueza de reunión, definitivamente. Qué felicidad poder conseguir este tipo de opiniones. A ver, el que quiera puede levantar la mano y hablar. No tengo en la lista ninguno aquí. Humberto Sánchez, adelante, libera tu micrófono. Pueden hablar sobre lo que dijo el Papa, sobre esta reunión, sobre lo que ustedes crean conveniente. Adelante, Humberto. Gracias pues, por esta información que uno recibe de parte de todos ustedes. Veo que muchos ya conocían. Para mí, ayer que vi el video fue la primera noticia que tuve sobre esta entrevista del Papa con los muchachos. Y también observándolos a ustedes, pues vi que casi todos, tal vez por convicción, se centraron en hablar del Papa, en ver y realmente la persona del Papa, pero a mí me impactaron los muchachos. Cuando estuve viendo, me impactaron mucho. Puede ser que hayan sido escogidos, como ustedes dicen, lo que sea, pero primero muy valientes, segundo, viviendo en un mundo que nosotros cuando teníamos esas edades es un mundo completamente desconocido para la mayoría de nosotros. Yo creo que nosotros no sabíamos nada ni de bisexualidad, ni de todas estas cosas que hablaban allá, binarismo, todas estas cosas que hemos venido aprendiendo ya de viejo. Entonces, ese es un aspecto que tal vez en la conferencia no miramos. Hubo alguien que dijo que si hubiera venido el Papa, ¿cómo hubiéramos actuado nosotros? Realmente yo creo que todos nos hubiéramos arrodillado
y le hubiéramos besado la mano, es decir, así como nos enseñaron a nosotros. Una actitud de los jóvenes, esa espontaneidad con semejante, es decir, es que el Papa es una personalidad dentro de, siempre lo ha sido en todo el mundo. Entonces, lo que diría del aspecto que me llamó la atención es que nosotros, tal vez por nuestra formación, nos centramos mucho en mirar al Papa, en mirar su comportamiento frente a los demás, pero olvidamos un poco a los demás frente a lo que fue la presentación, que me pareció muy valioso también el aporte de lo que hicieron en esa parte. Eso es lo que quería comentar. Qué bueno, Humberto, gracias. Y bienvenido de vuelta. Te extrañábamos, por Dios. Qué bueno, qué bueno. Goyo, adelante. No, primero, muchas gracias. Ha sido una oportunidad muy interesante para pensar en la iglesia. Yo sí creo que el Papa se cuidó de cosas que podían escandalizar a sus colegas, obispos y demás. Yo tengo entendido que a raíz del sínodo sobre la Amazonía se planteó seriamente el tema del sacerdocio de las mujeres y hay una discusión muy grande en Vaticano. Entonces yo creo que él no podía salir en este momento a echar una línea que creara escándalo y problema. Entonces respondió lo que debía responder para no meterse en líos. Pero a mí sí me parece que un encuentro tan espontáneo, tan sencillo, sí es un mensaje muy interesante. O sea, a mí me caló y creo que vale la pena tener en cuenta como apertura al mundo moderno, a tantos temas tan difíciles, tan complicados, y que la gente estamos todos pendientes de qué le pasa a la humanidad con toda esta variedad de cosas que estamos viviendo. Entonces yo creo que fue una oportunidad de pensar en temas distintos y escuchar opiniones en las que podemos estar o no de acuerdo, pero que vale la pena repensarlas. Muchas gracias. Qué bien, Goyo, qué bien, muchas gracias. Jorge Luis y después Bernardo. Adelante, Jorge Luis. Libera tu micrófono. Ahí, ¿ya está bien? Te escuchamos, sí. Dos cositas nada más, muy pequeñas. Anécdota. Hace poco he tenido la oportunidad de estar en el centro del Perú, en una zona que va por encima de los 4.000 hasta los 5.000 metros, visitando muchas poblaciones donde hay una serie de iglesias coloniales magníficas. En los sitios más pobres y más impensables, hay unas iglesias coloniales valiosísimas, todas abandonadas, nido de ratas, ¿cierto? El protestantismo ha avanzado enormemente en estas zonas. Los evangélicos son los alcaldes, son la gente que por supuesto que no les interesa renovar las iglesias. El atraso de la iglesia allí me parece que es un síntoma muy preocupante. Dos, un detalle que no creo que nadie ha mencionado, pero yo sí lo noté y por lo menos a mí me pegó, me hizo zarandearme, es cuando el chico abusado le pregunta por su carta. Yo vi ahí una especie de burocracia, ¿no? Eso yo lo mandé a la doctrina de la fe, no me acuerdo si es a dónde lo mandó, pero lo cita y no sabe qué pasó con esa carta. Entonces ahí como que el chico queda absolutamente impactado y le obliga a decirle al Papa, bueno, voy a verlo personalmente, que no lo estaba viendo personalmente. Creo que también ahí se refleja que la maquinaria de la iglesia es algo todavía muy complicado, que ni siquiera el jefe de la iglesia puede superar esas falencias. Gracias. Gracias, Jorge Luis. Excelentes comentarios. Bernardo Nieto. Libera. Gracias, Darío. Mira, dos cositas. La primera me llamó muchísimo la atención, que aunque todos los que estaban en la reunión son muchachos que hablan español y un par provienen de uno de la India, la muchacha, o de ascendencia india. En realidad no hay nadie que no hable español, gente de Europa del Norte, asiáticos, africanos, nada. Solo lo marco
Quizás no tuvieron tiempo de prepararlos o sencillamente no les interesó. Pero el problema de los migrantes, por ejemplo, hubiera sido muy interesante, aparte del muchacho que dijo que era de Senegal, que tuviera más presencia. Si el problema es gordo, hay que pensar en eso. Y lo segundo lo quiero comentar desde una conferencia que tuve ocasión de coordinar con una teóloga de la Javeriana, la doctora María del Socorro Vivas, que nos habló muy tranquila y abiertamente sobre lo que el Papa expresó en 2 conferencias, en 2 entrevistas con periodistas sobre el papel de la mujer. Lo que respondió aquí el Papa es distinto. No sé por qué, si es que le llamaban la atención, pero era mucho más avanzado. Y él habló de la línea petrina, que yo no entiendo aquí, quizás los teólogos del grupo puedan expresarlo. Una línea petrina y una línea mariana de la iglesia. Él dijo, más importante María que los apóstoles. Claramente. Y dando, como ya lo mencionó Goyo, una base sólida para que la mujer pueda ser sacerdote. Tanto que yo después de esa conferencia pregunté eso a la teóloga. Y ella nos dijo, esto es tema, digamos, de una mayor profundización y en un cuarto de hora no lo logro explicar. Yo le pregunté, pero tú eres ya teóloga, estás preparada para ser sacerdote. Y ella me respondió, no quiero serlo. ¿Por qué? Porque primero no quiero estar donde no me invitan. Y segundo, porque el sacerdocio hasta ahora en la iglesia ha sido un símbolo de poder y un instrumento de poder. Y eso no es Jesucristo. Lo comento porque es así como yo siento en este momento esa prepotencia incluso de los símbolos vaticanos, de los símbolos de los trapos rojos y toda esa cosa. Ese no es Jesucristo, ese no es el del Evangelio. Las conferencias y la de las congregaciones, a mí me parecen una burocracia infinita que no se compadece con lo auténtico del Evangelio. Eso es lo que quería comentar. Gracias, Bernardo. Muchísimas gracias. Vicente Alcalá. Libera el micrófono. Dale. Quería insistir un poco en lo que dijo Humberto Sánchez. En la otra parte de la entrevista, el grupo de jóvenes, a mí me afectó bastante porque en primer lugar dije, uy, vivimos en otro mundo, o yo vivo en otro mundo de la generalidad. No es que es mi mundo, sino al contrario. El mundo es ese, el de ellos, y yo estoy como en otro mundo. Y tanto que es incluso a nivel familiar, ¿no? Puede que no sea exactamente las mismas manifestaciones, pero conversando con mi hijo, que tenemos una enorme sintonía y afecto y aprecio y de todo. De todas maneras, me queda muy difícil porque los horizontes, los objetivos, como los ideales, como lo que le mueve a él, por decir algo, entre otros muchos, estamos muy lejos, ¿no? Y viene la dificultad de decir, bueno, ¿y cómo compartimos o cómo retroalimentamos mutuamente los puntos de vista, la visión, la filosofía, la actitud frente a la vida, frente a los demás, ¿no? Yo creo que tengo otras cosas, pero tengo que elaborarlas más. Pero sí quería resaltar esa parte de lo que es el mundo de los jóvenes y de lo que es su mundo, de cómo ven las cosas y cómo logra uno entrar o no al diálogo con ellos, ¿no? No más. Muy bien, gracias Vicente. Yo quiero decir una cosita que se me vino a la cabeza. Alguien hablaba del Papa y quiero usar con permiso de Jaime Heredia algo que él me comentó. Ustedes saben todos que Jaime Heredia fue compañero de Jorge Mario Bergoglio cuando estudiaba teología en Argentina. Y algún día me dice Jaime que él creía en varias conversiones, la de San Pablo, no sé cuál otra, y la de Jorge Mario Bergoglio, porque él pensaba que era un individuo que mirándolo
como teólogo, como provincial, lo que sea, tuvo una crisis muy fuerte en la compañía en Argentina y era conocido por ser más derechista que izquierdista, digámoslo así, y de repente este individuo se ha vuelto, no izquierdista, pero se ha vuelto en una liberalidad, en una apertura. Y ahí es donde uno comienza a pensar, esto no lo dijo Jaime, pero yo sí lo pienso, que el hecho de que él haya tenido esas dificultades durante la época difícil de la dictadura en Argentina y la relación, y después que lo hayan nombrado obispo y después arzobispo y que se haya decidido ir a vivir a los barrios, a untarse ahí sí de periferia, realmente le hizo un cambio brutal a un individuo que llega a Roma después a hacer lo que está haciendo, ¿no? La otra reflexión que me pasó a mí en la cabeza es, dentro del respeto que uno le tiene a un individuo como el Papa Benedicto XVI y Cardenal Ratzinger, que por Dios era el sinónimo de la derecha, ¿cómo tiene la intuición de llamar a este individuo? Ustedes vieron toda la famosa película de los dos papas, y prácticamente decirle, yo quiero que usted se venga para acá porque yo quiero que usted sea el próximo papa, y resulta ser el próximo papa. Ahí es donde uno dice, aquí hay mano distinta de lo normal, en el sentido positivo. Aquí hay algo que yo creo que sí es es el mismo Cristo manejando a su iglesia desde algún lado para que pasen cosas como las que ha pasado. Ese es mi comentario. Bueno, ¿hay algún otro comentario, algún otro tema? Yo quiero robarles unos minutos, ya que todavía faltan unos 10 minutos.